¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, alma cándida? Venga, iros a esparragar, hombre. Iros a esparragar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más para analizar el partido del Real Madrid en Girona. Antes de empezar con el comentario, recordaros que nos ayudáis mucho si le dais like y si después, cuando sale la pestañita de hipear, le dais a hipear, todavía nos ayudáis más, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo y los que le habéis dado like y a hipear. Bueno, empezamos. Contrariamente, debe ser, ayer tenía, o el domingo tenía ahí una pequeña discusión con Cañizares, porque parece que el único que vio algo de brotes verdes en el Madrid era yo. Claro, yo la explicación que tengo es que ellos saben de fútbol y yo no tengo ni puta idea. Entonces, seguramente por eso veo lo que no ve la gente que tiene conocimiento del tema futbolístico. Pero yo la verdad es que ayer algunas cosas positivas sí vi. O sea, al margen de actuaciones individuales, que para mí es muy destacable, pues por ejemplo, la actuación de Militao y de Rüdiger. Rüdiger hago todavía más insistencia porque llevaba muchísimos meses apartado de los terrenos de juego y creo que ayer hizo un gran partido. ¿Y por qué veo brotes verdes en ese tema? Bueno, pues porque creo que la defensa es más consistente si tenemos a Militao y a Rüdiger que si no los tenemos. Entonces creo que ese es un aspecto positivo que nos va a generar que el equipo contrario tenga menos ocasiones de gol. ¿Qué vi de brotes verdes en el juego del equipo? Bueno, pues que la presión se hizo otra vez media alta. Es decir, pues como estábamos acostumbrados a ver al Madrid de Xabi Alonso en el Mundial y también en los primeros partidos hasta que llegaron los encuentros del Rayo Vallecano, del Elche, del Liverpool, ¿no? Bueno, ayer yo creo que el equipo no estuvo acertado buscando balones en el área, o sea, para mí, faltó profundidad, pero sí tácticamente al equipo lo vi mejor colocado o por lo menos fue un equipo dominador en el juego. Encerró prácticamente en el 60 o 70% del partido al Girona en su propio campo. Es verdad que en la primera parte con demasiados pases laterales, faltó profundidad en el juego del equipo. Faltó también, y eso lo hablábamos en COPE, más jugadores dentro del área, más rapidez también en la movilidad, en el movimiento de balón y por tanto, bueno, en la primera parte yo ni tan siquiera llegaría al aprobado. Ya en la segunda sí, creo que en la segunda parte y sobre todo en los últimos 15 o 20 minutos el equipo encerró totalmente al Girona dentro de su propio terreno de juego, fue muy dominador, hubo momentos de muchísimo agobio para la portería del Girona y faltó, bueno, pues acierto de cara al gol, de cara al lanzamiento a portería, se tiró poco o tira poco este Real Madrid y yo creo que parte de ese problema o de ese hándicap está en que metemos pocos jugadores dentro del área y que falta rapidez. Queremos resolver demasiado individualmente, o sea, falta más juego de conjunto, más juego de equipo. Cada uno quiere hacer un poco la guerra por su cuenta y eso pues trae como consecuencias de que haya pocos balones dentro del área, que se triangule, que no haya movimientos rápidos de balón, porque cada uno cuando le llega pues intenta hacer su jugada para intentar generar por el peligro de cara a la portería contraria. ¿Que el Madrid tiene que mejorar mucho? Sí, por supuesto. ¿Que este Madrid todavía no es el que queremos? Está muy alejado del Madrid. ¿Ha mejorado con respecto a los partidos contra el Rayo Vallecano y el Elche? Yo humildemente creo que sí. Seguramente es la visión, repito, de alguien que no tiene ni puñetera idea de esto del fútbol. Pero a mí ayer yo le daba un aprobado justo. O sea, había en la Copa, hicimos así como un poco unas puntuaciones y el único que le daba un aprobado justo era yo. También es verdad que a veces yo soy poco exigente con el equipo. O viniendo de donde venimos, le doy pues ese chance de decir, bueno, joder, es que comparado con que el equipo ha jugado mejor o peor, comparado con,
o este jugador es muy bueno comparado con... Bueno, pues viniendo de donde veníamos, pues ayer vi algunos atisbos de mejoría. Que esto nos sirve, que contra el Girona tienes que ganar con actuaciones malas arbitrales, con un juego más disperso, menos disperso. Sí, sí. Que ayer perdimos el liderato y es imperdonable, también. De todos modos, la pérdida del liderato no viene por el partido de ayer. Yo creo que viene más marcada por los partidos anteriores que jugamos, en donde prácticamente el equipo estuvo desaparecido en combate y fue un equipo más parecido al juego de Ancelotti que a lo que le habíamos visto a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Capítulo aparte merece el arbitraje. Capítulo aparte merece el arbitraje porque la verdad es que dejó mucho que desear, siendo magnánimo, dejó mucho que desear. No es la primera vez que con este árbitro el Real Madrid se ve perjudicado. Y ayer no fue ni mucho menos la excepción. Para mí hubo dos jugadas claves que pudieron cambiar el signo del partido. Una, el primer gol del Girona, en donde hay una falta previa, bueno, el primero y único gol del Girona. Hubo para mí una falta previa de Kylian Mbappé. Incluso decía Fernando Morientes que podía ser penalti, la falta sobre Mbappé. Habría que mirar las imágenes bien, ralentizar, que no se ralentizó en la realización del partido, no se ralentizó, no se dio una imagen muy nítida, pero sí que estaba rozando esa falta, el posible penalti sobre Kylian Mbappé. Falta estúpida, penalti que hubiera sido estúpido también, pero para mí una falta clara que por lo menos desembocando finalmente en gol, creo que tendría que haber sido revisada. Tenía que haber sido revisada. Y lo mismo decimos del penalti no pitado sobre Rodrigo. Hay opiniones que dicen que no, bueno, que sería muy riguroso. Hombre, a ver, yo ayer lo hablaba en COPE. Si ahora las zancadillas dentro del área no son penalti, pues bueno, nada, lo que siempre digo. O sea, que se quiten. Si esas jugadas no son penalti, que se las quiten. Y así solucionamos el problema. ¿O no son penalti cuando se la hacen a un jugador del Real Madrid? Que esa es la otra cuestión. Y después, ¿no es una jugada por lo menos merecedora de que el VAR llame al árbitro de campo para que analice si es penalti o no es penalti? O sea, ¿para qué se va a tirar Rodrigo? Si se quedaba solo delante del portero. ¿Qué necesidad tiene? Si ya había superado y además es que no había otro jugador que pudiera venir al corte. O sea, es un regate además limpio, muy limpio, en el que no hay ninguna duda para pitar ese penalti. Por eso yo ahí también responsabilizo al árbitro de campo. O sea, no está rodeado de contrarios. Es una jugada de 1 contra 1. Rodrigo finta y se come el regate el defensa del Girona. ¿Cómo no se pita ese penalti? Y sobre todo, ¿cómo no se revisa? Y después sale Laporta y el que casi hunde al Barça, bueno, otro que casi hunde al Barça porque Laporta está cerca de hundirlo. Joan Gaspar diciendo que el Madrid hace trampas, que al Madrid le benefician los árbitros. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Alma Cándida? Si ayer en 2 jugadas decisivas le perjudican claramente, que en cualquier otro partido el gol del Girona hubiera sido revisado por la falta que le hacen a Kylian Mbappé. Y el de arriba, que no sé ni quién es, ni me apetece saberlo, no lo llama para que revise esa jugada. Y en el penalti a Rodrigo es clamoroso. Clamoroso. Es que es una zancadilla dentro del área. No hay ninguna discusión. Y todavía dice alguno que no, que es que al Madrid le benefician los árbitros. Venga, iros a esparragar, hombre. Iros a esparragar. Pero dicho eso, es verdad que el Madrid tiene que mejorar mucho. Es que es verdad que no puede ser que acabe el partido con 4 tiros entre los 3 palos.
Todo eso es verdad. Que el Madrid todavía está muy lejos del Madrid que queremos, que hay jugadores que después analizaremos individualmente que no están ni a la mitad de lo que se puede esperar de ellos, está claro. Que a nivel de conjunto y tácticamente tiene mucho que mejorar y esa sí es responsabilidad de Xabi Alonso, también. Pero con todo y ello, si el arbitraje hubiera sido normal, si al Madrid se le hubiera pitado como se le pita a otros equipos, ayer no hubiera no hubiera empatado el partido, lo hubiera ganado. Pero claro, si se queja el Madrid es que ya está llorando. ¿Qué va a decir el Madrid si es el gran beneficiado? Insisto, iros a esparragar los que decís eso. El Madrid ayer fue claramente perjudicado por el arbitraje. ¿Que a pesar de ello tenía que haber ganado? Sí. ¿Que si hubiera jugado mejor y hubiera generado más ocasiones, hubiera tenido que ganar? Sí. Pero eso no es obvio para que haya que mirar para otro lado. Que jugando regular, el Madrid ayer mereció ganar. Y si se hubiera pitado lo que se tenía que pitar, hubiera ganado. Y no hubiera empatado el partido. Pero bueno, con eso hay que luchar. Si es que era de Burgos Bengoechea y el de arriba no sé quién era, pero me da igual, que me da lo mismo. O sea, si esto lo venimos arrastrando desde que Negreira era cabo. O sea, ¿qué vamos a esperar? Pero bueno, voy con las notas individuales. Tengo por aquí la alineación titular. Courtois no tiene ninguna culpa. Para mí es un notable alto, un 8, como siempre. Intervino bien y en el gol lo fusilan desde el punto de penalti. O sea, fue casi como un penalti. Con lo cual, yo creo que incluso estaba más cerca que incluso del propio penalti. Pero bueno, notable alto, yo le pondría un 8 a Courtois. Tren, aprobado. Tren tiene un guante, tiene un guante en su pierna derecha. Defensivamente ya sabemos lo que es. Yo le pondría un 6, por lo que aporta en ataque en los corners, en los golpe franco, en algún desplazamiento diagonal. Yo le pondría un 6. Rüdiger para mí es un notable, un 7. Todavía no está para 8, no es un notable alto, pero Rüdiger, después de tantos meses, lo decía al principio, después de tantos meses fuera de los terrenos de juego, la verdad es que es muy valorable la actuación del jugador alemán, que le dio consistencia a la defensa. Bueno, podemos apuntarle en el debe tanto a él como Militao, porque el gol llega por el centro y tal. Podríamos hablar de que ahí pues le puede bajar la nota, pero bueno, yo me quedo en general con el rendimiento tanto de él como de Militao y le pongo, como decía, un 7. Militao un 9. Para mí fue el mejor jugador del Real Madrid, no solo por lo que hizo en defensa, también por sus incorporaciones arriba. Y bueno, vuelve a quedar demostrado que la consistencia que le da Militao a la defensa no existe cuando el jugador brasileño está lesionado o está apartado de los terrenos de juego. Está mejor, y era difícil de conseguir, está mejor que antes de la lesión. Y hay que valorar mucho el rendimiento de Militao, que para mí es uno de los mejores centrales del mundo en estos momentos. Fran García cumplió en defensa y cumplió también en ataque. Le pondría un 6 a Fran García. Arda Güler no es el Arda Güler de principio de temporada, no es el Arda Güler del Mundial. Creo que es uno de los suspensos del partido de ayer. Arda Güler no estuvo ni de cerca. Se pareció al jugador que hemos visto a principio de temporada y que hemos visto, no sé si está perdido por el campo, si no acaba de entenderse con Jude Bellingham. Yo le pondría un 4. Jude Bellingham tampoco está pasando por o ayer no fue su mejor partido, porque hay que ser justos con él. El día del Elche no solo metió gol, sino también dio la asistencia y por tanto a Bellingham
Sin estar a un nivel alto, sí estuvo mejor que, por ejemplo, Güler. Le pongo un 6, entre un 5 y un 6, no mucho más. Valverde quiere jugar por el centro, pero yo sigo sin verlo, sin acabar de verlo. O sea, donde mejor resultado da es por la banda derecha arriba, no estuvo mal. Un 5. Es que también en mis notas el nivel de exigencia, ¿no? Lo que esperamos y lo que hemos visto de Valverde. O sea, en mis valoraciones también influye mucho hasta dónde puede llegar. No le puedo pedir lo mismo a Fran García que a Valverde, por ejemplo. Fran García es lo que es. Y Fran García, pues haciendo la mitad que Valverde, pues le tengo que dar más valor porque, bueno, porque tiene más limitaciones, ¿vale? Entonces, eh, Valverde, yo le pondría un 5. Tchouaméni tampoco estuvo en el nivel de otros partidos. Sin suspender, pero tampoco, no sé si notó los partidos de ausencia en la liga. No estuvo, estuvo para aprobado, ¿eh? De hecho le voy a dar un 6, pero no estuvo en ese jugador rutilante y ese jugador que le da tanto equilibrio al equipo, ¿no? Mbappé, como siempre, lo intentó, metió un gol, le anularon otro, un 7. Sí, un 7. Y a Vinicius le voy a dar la misma nota también. Generó mucho peligro por su banda, provocó el penalti. Creo que un 7 también a Vinicius, creo que es justo premio a lo que hizo sobre el terreno de juego. Camavinga entre las sustituciones. Camavinga, que salió sustituyendo a Güler. Me gustó otra vez Camavinga, me gustó en el partido ante el Olympiacos de Pireo en la primera parte hasta que lo sustituyeron. Creo que le dio mucho dinamismo al equipo y ahí pues estuvo la explicación del 1-3 que podía haber sido 1-4 de no haber anulado el gol de Vinicius. Y ayer también se volvió a notar en la segunda parte cuando salió el equipo cogió más ritmo, cogió más agresivo, que también le falta un poco de agresividad al Real Madrid. Creo que Camavinga estuvo bien y para mí es un 7 en el partido de ayer. Lo pongo a la altura de Vinicius y de Mbappé. Creo que una de las claves, al margen de que pues, pudo haber, pues no bronca, pero sí alonsina en el vestuario, en el descanso, la actitud fue diferente, fue más agresiva, fue ir más a buscar la portería contraria, pero creo que en ello tuvo mucho que ver la incorporación de Camavinga. Rodrigo provocó un penalti que no le pitaron y aunque ha batido un récord negativo o ha igualado un récord negativo, el de Mariano, que ya sabéis aquello de que jugó 30 partidos sin conseguir gol, que eso para un delantero pues es una barbaridad. Incluso el récord lo va a detentar Rodrigo porque es con más minutos de juego. Mariano tenía menos oportunidades en aquel Real Madrid. Pero bueno, yo hoy a Rodrigo le daría el aprobado porque aunque intervino poco, provocó la jugada que hubiera podido darle la victoria al Real Madrid si el árbitro hubiera pitado penalti la jugada que hizo Rodrigo. Álvaro Carreras salieron ya en el minuto 87, 88, yo no le pondría nota, y a Gonzalo 3/4 de lo mismo. Y mucha gente me dice, ¿por qué no puntúas a Alonso? Alguna vez yo creo que lo he hecho. Yo ayer le pondría un 5 raspadito, como al equipo. No más, no más. Creo que acierta con el cambio de Camavinga en el descanso, creo que acierta con el planteamiento, haciendo una presión media alta, que seguramente es también la misma idea que tuvo en anteriores partidos, sí, pero que al final no tuvo el seguimiento del equipo. Pero bueno, yo ayer es el planteamiento táctico me gustó. Creo que tardó demasiado y por eso le doy el aprobado y casi rozando el suspenso. Tardó otra vez demasiado en hacer los cambios. Gonzalo tenía que haber salido mucho antes. Bueno, estuvo bien que la salida de Camavinga porque bueno, la hizo en el descanso, pero creo que también en eso se está pareciendo más a Ancelotti que al propio Alonso, ¿no? Demasiado tarde los cambios y cuando ya prácticamente no hay muchos motivos
mucho tiempo para poder solucionar los problemas que tenía el equipo. Bueno, y dicho esto, pues nada, que recordaros que si es la primera vez que llegáis a nuestro canal, pues podéis seguirnos, suscribiros. Si le dais al like, maravilloso. Si además hipeáis, todavía mejor. Y además de suscribiros, si le dais a la campanita vais a recibir notificación de cuando estamos en directo, de cuando colgamos un nuevo vídeo. Bueno, que sepáis también que hacemos tertulias todos los días. Empezamos a las 12:30 y a eso de la 1 empezamos con la tertulia desde la 1 hasta las 3 para hablar de todo y de fútbol. Venga, sed buenos.